Bienvenidos a Visiones Compartidas. Nos encontramos en la Muestra Iberoamericana de Televisión y Video Educativo, Científico y Cultural en la edición 2007. Estamos discutiendo diversos temas que tienen que ver con la comunicación en el contexto social contemporáneo, en sus diversos formatos mediáticos, desde la televisión hasta los sistemas de redes cibernéticas. En este contexto vamos a abordar en esta sesión una temática fundamental que me parece podríamos encuadrar en términos generales como la relación entre los medios de comunicación y la dinámica política y social de nuestro país. Para eso tenemos como invitado al licenciado Jorge Fernando Negrete. Jorge Fernando, es un gusto tenerte aquí con nosotros. Vamos a ver si podemos establecer un diálogo para pues fijarnos en las cuestiones fundamentales, digamos, de la construcción, digamos, de un proyecto democratizador de los medios, como se ha venido hablando en los últimos tiempos en México. Y bueno, pues tú eres una persona idónea para que nos orientes un poco en ese camino. En este sentido, yo quisiera ya inmediatamente entrar en el tema, Jorge Fernando, y comenzaría por preguntarte, ¿cuál crees tú que es el estado actual en México, digamos, de la relación entre los medios de comunicación y el escenario político, el escenario social, en sus términos más amplios, digamos? ¿Cuál sería como la situación en la que nos encontramos? Mira, muchas gracias por la invitación. Primero te tengo que decir que estoy muy contento porque soy hijo de profesores normalistas y particularmente mi madre fue muchos años profesora y directora de telesecundarias, entonces estas instalaciones para mí son entrañables. Gracias, Diego, por la invitación. En el tema de los medios públicos y dónde nos encontramos, antes de decirte dónde nos encontramos, me gustaría tratar de situar tratando de hacer un mapa mental de los fenómenos de la radiodifusión en el mundo y en la historia, muy brevemente, no me tardo. Sí, la idea es que la gente que nos ve, el telespectador, pueda ubicar exactamente a qué me refiero cuando yo defina o trate de explicar el estado en el que nos encontramos actualmente en materia de radiodifusión. Desde que surge la radiodifusión, siempre fue en todo el mundo un tema toral, la manera de regularlo. El mundo se dividió en dos grandes bloques, el bloque europeo y el bloque norteamericano, que desde por ahí de los años 30, en que comenzaron los procesos de experimentación en la radiodifusión, por supuesto antes en la radio, trataban de regular tanto los europeos como los norteamericanos, específicamente el mercado y el servicio. Solamente así. Los europeos decidieron que la radiodifusión era tan importante que no debería de estar en manos del sector privado, y empezaron a crear órganos de radiodifusión grandes, sólidos, robustos, como la BBC en Inglaterra, la RAI en Italia, la ZDF y la BDR en Alemania, la radio y la televisión española en España, por supuesto, y en Estados Unidos no, todo el fenómeno de la radiodifusión era estrictamente privado. Sin embargo, los norteamericanos crearon un órgano regulador que en aquella época era la Comisión Nacional de Radio, eventualmente se llama la Federal Communication Commission, todo esto fue, digamos, hasta después de la Segunda Guerra Mundial, un efecto de regular simplemente el mercado
y dar un servicio. Después de la Segunda Guerra Mundial, particularmente en los años 80, viene un replanteamiento de la industria de la radiodifusión en el mundo. Tú te acordarás que en Europa se empezaron a dejar que los particulares entraran a la radiodifusión, salió el espectro radioeléctrico y surgen cadenas como en Italia como el grupo Fininvest de Berlusconi, en Inglaterra surgen grupos independientes de la radiodifusión, entra Murdoch, tiene concesiones. Lo mismo pasa en Antena 3, en España y en Francia. Y entonces el espectro se comienza a volver, se empieza a democratizar, se permite la entrada de los particulares a competir, pero los estados se quedan con esos medios robustos que antes eran monopólicos, se quedan ahora compitiendo de tú a tú. En Europa, en 1967, se crea una ley de medios públicos. ¿Quién lo diría? Los tan criticados y observados norteamericanos sacan una ley de medios públicos, que es el Acta de 1967, y esa ley de Lyndon B. Johnson regula a los medios públicos con una manera distinta de verlos. Ellos dicen que los medios públicos van a ser la sociedad civil organizada, entiéndanse los grupos comunitarios, indigenistas, y hoy en día hay 370, poco más de 370 medios públicos en los Estados Unidos, pero no son organismos como los conseguimos en Europa, que son financiados y administrados por el Estado, sino son allá la sociedad civil organizada, financiada por el Estado y con un órgano regulador que es la Corporation for Public Broadcasting. Hoy en día, ¿dónde estamos? Viene una tercera generación de regulaciones. ¿Por qué? Porque tenemos un paradigma al que nos estamos enfrentando hoy en día, que es la convergencia tecnológica, que eso no existía los últimos 40 años del fenómeno de la radiodifusión. Hoy en día todo converge, radiodifusión, las telecomunicaciones, los celulares, comparten ahora plataformas comunes y una señal radiodifundida, originalmente radiodifundida, puede ser inyectada y transportada por satélite o ser vista en tu teléfono celular o por la red. Eso implica una nueva generación de leyes y de órganos reguladores. En México tenemos que entrar a esta nueva etapa que implica retos de hacerle más accesible la radiodifusión a las gentes. Tenemos que cuidar los derechos de los niños, los contenidos, ¿no? Programaciones, no solamente en tele. Ahora tenemos que regular la información en los celulares, en las computadoras. Y entonces ahí comienza el inicio. Bueno, pues sí, comienza el principio, se plantea la problemática de por qué tiene que modificarse la legislación y replantear el nuevo ambiente de la radiodifusión y de la comunicación en México. Y digamos, en ese panorama que has reconstruido muy bien en términos históricos, ahora sí llego a lo que te planteaba inicialmente, ¿no? Es decir, ¿cuál es la situación en México? En los últimos meses hemos estado viviendo, digamos, una escenificación pública de una disputa, digamos, en una percepción primaria, de una suerte de tensión entre ciertas fuerzas políticas y los medios de comunicación dominantes en el país, ¿no? Eso que públicamente se percibe de esa manera y que probablemente el usuario común no acaba de entender por qué razón se dio dicha tensión. ¿En qué se origina? Se origina, por supuesto, en esta nueva condición tecnológica, como tú has explicado. Pero me gustaría que nos ayudaras a entender, bueno, ¿qué es lo que está en discusión? ¿Qué es lo que se está, digamos, poniendo en juego? ¿Cuáles son las posiciones? ¿Y qué posibilidades tiene el país, especialmente la sociedad civil, para pues tener una experiencia comunicativa, unos medios de comunicación pues más plurales, donde efectivamente estas organizaciones civiles que, como en el modelo norteamericano funcionan, pudiesen también funcionar en México? Bueno, ¿cómo está el asunto, Jorge Fernando? Mira, hay un teórico, para el público que nos escucha, hay un teórico en materia de comunicación, filosofía, que es Jürgen Habermas, y él hablaba acerca de los paradigmas. Y él decía que un nuevo paradigma surge cuando afecta el orden económico, político y jurídico. Bueno, estamos ante una realidad parecida como la que él planteaba. En 1989, Jacques Attali, el asesor de François Mitterrand, este ideólogo, filósofo fantástico, en 1989 decía
que en un futuro todos los miembros de una sociedad vamos a ser afectados por instrumentos nómadas. Y decía, los instrumentos nómadas son todos aquellos equipos portátiles, Claro. en donde vamos a poder realizar operaciones cotidianas determinantes para nuestras decisiones económicas, sociales, familiares. Vamos a poder comunicarnos en cualquier parte del mundo y empieza sin querer a definir ahora los teléfonos celulares con las Palms y las laptops en 1989. ¿Qué implica todo esto en términos del paradigma? Una reconfiguración de los actores de la sociedad. Quien hacía radiodifusión, o sea, radio y televisión, ahora va a querer hacer telecomunicaciones. Claro. Quien se dedicaba a las telecomunicaciones ahora se va a querer dedicar a la radiodifusión. Claro, ampliar, digamos, los márgenes de Claro, acción. quienes se y de dedicaban negocio. a servicios específicamente de Internet, ahora van a querer participar de lo demás. Vamos a poder tener nuevos actores emergentes que son los productores de contenidos, pero esto implica que la geografía del mercado está determinando a lo político y a lo jurídico. Claro. En este y al caso, bien social también, ¿no? y a nivel social, porque es el usuario el que va a recibir estas nuevas tecnologías. Tú viste, todos fuimos testigos de la famosa ley Televisa, que muy poca gente sabía exactamente a qué se refería, pero en el fondo todos sabíamos que era importante. Nadie sabía exactamente qué era y en qué consiste, pero todos intuíamos que había algo vital. Esto es muy sencillo. La famosa ley Televisa que fueron propuestas, iniciativas y modificaciones a la ley de radio, televisión y telecomunicaciones, le permitían a los concesionarios de radio y televisión, entiendas específicamente Televisa y Televisión Azteca, quedarse a perpetuidad con los títulos de concesión. Uno. Dos, explotar servicios adicionales a los que su título de concesión los autorizaba. O sea, radio y televisión, ahora pueden dar telecomunicaciones, ¿no? Y entonces todo eso ponía en desventaja a la sociedad. Esa es una típica acción, no nada más en México. Esto ha sucedido en varias partes del mundo. En Italia ya sucedió con Berlusconi. Existía lo que se llama la ley, bueno, ahorita recuerdo el nombre, donde Berlusconi se adjudicó casi todo el espectro de satélites, claro, satelital, y puso en jaque al Congreso para que no le dieran reversa con su proyecto de ley. Claro. Esto es lo que está pasando en todo el mundo, ¿no? Claro. La lucha del mercado por obtener espacios. Jorge Fernando, voy a tener que hacer el corte en este momento, pero vamos a continuar justo con esta idea en la siguiente sección. Adelante. Regresamos en este contexto de visiones compartidas en el que hablamos con Jorge Fernando Negrete. Nos estabas explicando hace un momento qué podemos entender como eso que se pues llamó socialmente y mediáticamente la ley Televisa. Estabas dándonos el ejemplo de Italia, por ahí va más o menos claro, tu explicación. Si puedes continuar. Sí, la ley Gasparri es que fue un proyecto donde Berlusconi trató de quedarse con parte del espectro radioeléctrico asignado para el tema satelital. Bueno, ¿qué quiero decir? Que en todo el mundo hay ahora un proceso de reorganización de los poderes económicos, tratando de concentrar la mayor cantidad de servicios y, por supuesto, el espectro radioeléctrico, porque esto es una lucha feroz
donde queda en medio el consumidor, el Estado, ¿no? Y las leyes. Entonces es muy complejo. Yo resumiría aquí este punto. El nuevo paradigma al que nos enfrentamos es que un fenómeno que es la convergencia tecnológica, por medio de la cual contenidos ahora se transportan por múltiples plataformas al mismo tiempo, afectan el mercado, afectan la regulación jurídica, afectan lo político y no consideran de manera sustancial a la sociedad civil como consumidores de información, que eso es lo que nos interesa, el derecho a la información. Claro. Ahora, yo quisiera plantear una siguiente cuestión estrechamente vinculada, digamos, consecuencia también de eso que tú estás señalando, de esta manera. Yo creo que de alguna forma todas las sociedades construyen, tienen como escenario fundamental lo que podríamos llamar un espacio comunicativo, ¿no? Como un terreno donde los actores sociales, los actores políticos, las fuerzas sociales, tendrían la posibilidad de plantear sus ideas sobre la sociedad, discutir los proyectos que, digamos, nos integrarían o que formarían, digamos, nuestras prioridades. Digamos que una sociedad necesita espacios de diálogo para establecer, digamos, una identidad y definir la forma en que se organiza y su porvenir, digamos, ¿no? Pero lo que hemos observado históricamente es que ese espacio comunicativo es ahora un espacio mediático, ¿no? Fundamentalmente es un espacio mediático. Es un problema interesante, ¿no? Ver si efectivamente toda la comunicación social se resuelve a través de los medios o no. Yo creo que no, pero sí la comunicación más determinante, más definitoria, parece que se establece en el territorio de los medios, ¿no? Y lo que, digamos, los ciudadanos de una u otra manera percibimos es que ese espacio comunicativo está dominado por muy pocas voces, por muy pocos actores, que además también tienen la condición de a veces erigirse en jueces, ¿no? Por su posibilidad de hablar a públicos tan vastos de manera tan ubicua, digamos, ¿no? Eso me parece que plantea en estas nuevas condiciones tecnológicas, en las que, como bien nos has explicado, parecen haber nuevos recursos y nuevas plataformas para ensanchar ese espacio comunicativo, dicho de otra manera, ¿no? Pero justo lo que ha venido es una gran presión de estas voces dominantes, de los medios de comunicación dominantes, para que el escenario comunicativo siga siendo el mismo, aunque tengamos una nueva lógica tecnológica. De esa manera más o menos se trataría de entenderlo y me parece que socialmente podría verse de esa forma, ¿no? Hasta ahora lo que hemos percibido, lo que hemos visto y la historia que hemos tenido en México y en buena parte de América Latina es que los actores dominantes o los medios dominantes solo tienen un carácter, una modalidad, son fundamentalmente empresas privadas, ¿no? Pero sin duda hay otra clase de medios, lo que llamamos medios públicos o lo que se viene llamando medios públicos. A mí me gustaría que nos ayudaras a comprender qué son eso que llamamos comúnmente los medios públicos, que podrían participar de ese escenario, cómo de una u otra manera los grupos sociales y los actores sociales que no tienen el privilegio de pertenecer al sector social, al sector empresarial que tiene esos medios, cómo pueden participar ya no de los medios privados, sino de estos nuevos espacios públicos. ¿Cuál es el escenario en el que nos encontramos en ese sentido, Jorge Fernández? Mira, como lo comentábamos, la presencia de los denominados medios públicos se encuentra en el territorio de una discusión en donde cada país del mundo ha decidido qué entiende como medios públicos y les atribuye fines sociales, políticos, culturales, contextualizados y regulaciones evidentemente locales. Por eso es que es tan complejo y tan sencillo al mismo tiempo hablar de medios públicos. Es sencillo si el sustrato de opinión y de comentario se ubica en los temas de la esfera pública, que es un poco lo que tú estás planteando ahora, el espacio de todos, el lugar donde se discuten los temas públicos. Y es complejo si lo analizamos a partir de las instituciones que crean estos denominados medios públicos en cada parte del mundo. No es lo mismo hablar de los medios públicos alemanes, claro, que se denominan medios de derecho público, porque tienen atribuidos un régimen jurídico de derecho público específico. No es lo mismo hablar, y además descentralizado, federal,
hay 11 medios públicos locales y tres nacionales, 2 nacionales y 1 internacional. Entonces es muy complejo el discurso de medios públicos alemán, muy rico. Y además hay una gran jurisprudencia en materia de la Corte en materia de medios públicos, de derecho público, como se llaman ellos. Es distinto la BBC, que ha sido siempre la gran referencia, pero es monárquico, es imperial, es enorme, es centralista, ¿no? Es del Estado. Es del Estado, ¿no? Orientado a las bellas artes, no a la cultura popular. Es decir, un modelo que sí funciona para el aspecto local inglés. Claro. Es distinto. Es otro modelo. El modelo español, con quien hemos tenido mucho contacto, desde mi punto de vista no es ni tantito lo que debería ser el modelo que tenemos que tener en México, porque es un modelo, primero, que fue monopólico, centralista y totalitario cuando estuvo Franco. Claro. Y recientemente se está modificando. Se acaba de modificar en noviembre, su estatuto jurídico y ahora es un organismo autónomo que tiene una dependencia del Parlamento español. Pero no hay órgano de autoridad. Por ejemplo, no hay una COFETEL. Aquí no estamos peleando por el tema de la COFETEL. Sí. Pero aquí, bueno, bien que mal, ya hay una COFETEL. Allá no hay órgano regulador. En Francia está el Consejo Superior Audiovisual. Es decir, el modelo español no me satisface mucho en materia de medios públicos. Y el modelo norteamericano tiene esta idea de federal, ¿no? Y por eso tiene 370 medios locales, ¿no? Es interesante. Bueno, en México tenemos una realidad compleja, que es un reto trabajarla y entenderla. Tú tienes hoy en día medios que están adscritos a los poderes del Estado, por ejemplo, el canal del Congreso. Claro. No es un medio público en el sentido teórico de la palabra. Es un canal del Estado. Es un canal que, de uno de los poderes del Estado, sí, que responde a una política de comunicación social para darle transparencia a las actividades legislativas. Lo mismo el canal judicial. No tiene nada que ver con una función atribuida, por ejemplo, a Canal 22, que desde su concepción sí se entendió y dijo tiene que tener un consejo de planeación, vinculación con la sociedad. Por cierto, ese consejo de planeación se eliminó eventualmente, pero es un organismo descentralizado, una sociedad anónima de capital variable, es decir, es una moderna industria cultural metida en el contexto. Debería de ser muy moderno el Canal 22 en ese sentido. Es una concesión, ¿no? Tienen lo mejor de los dos mundos, ¿no? Okay. Por así decirlo. Pero no tiene nada que ver con un canal universitario como TV UNAM. Claro. Tú no le podrías pedir, por ejemplo, participación de la sociedad a la UNAM, porque es un canal de los universitarios y la UNAM tiene un estatuto de autonomía constitucional. Entonces, sin embargo, es un organismo que tiene es financiado por el Estado, ¿no? Entonces, bueno, tiene una realidad distinta. Y hoy en día entra el tema de las indigenistas y las comunitarias, que aunque son sociedad civil organizada, es muy difícil para ellos decirse sí somos privados. Ellos quieren sentirse en un territorio de protección jurídica y de régimen jurídico exorbitante o determinado que los cuide o los proteja. Yo creo que el mapa de los denominados medios públicos, que yo denomino medios de comunicación del Estado, con ciertas categorías, como son medios de titularidad pública, como los del Congreso, por ejemplo. Ajá, okay. Los denominados medios públicos, sí señor, como el Canal 22. Los medios indigenistas y los medios comunitarios, que entrarían en esta categoría, son órganos de radiodifusión donde la sociedad, que es muy plural y compleja, ahora tiene una expresión distinta. El problema en una modificación a la ley de radio y televisión es encontrar la definición de estos organismos y la definición de la radiodifusión pública moderna. Claro. ¿Qué es el servicio público de radiodifusión moderno contemporáneo? Vinculado a promover la democratización de este país, promover, ahora que está tan de moda, y no de moda, sino con mucha justicia, la palabra construcción de ciudadanía, la protección de los valores vulnerables, como por ejemplo de los niños, claro, de los invidentes, claro, de los minusválidos, el acceso a la información privada desde el punto de vista de lo que es el consumidor final. Tenemos lo que Javier Corral le ha denominado el ambulantaje electrónico a la medianoche, que son todos esos programas que violan la ley sistemáticamente porque es una hora de programación de productos chatarra. Claro. Bueno, todo eso lo tenemos que regular en una nueva legislación donde el concepto de radiodifusión sea algo mucho más contemporáneo, mucho más amplio en su estructura ideológica. Y su comprensión. Y su comprensión, por supuesto. Jorge Fernando, ya nos queda poco tiempo. A mí me gustaría, aunque
hay que sacarle mucho jugo a esto que acabas de plantear, pero me gustaría que nos platicaras un poco de una asociación a la que tú perteneces, que me parece tiene un lugar fundamental en este escenario, que es la MEDI. Tenemos 2 minutos, a ver si nos puedes platicar en 2 minutos qué es la MEDI, cuáles son sus objetivos, cómo está constituida. Es una asociación civil emergente que surge en el momento en que estos paradigmas que platicamos hace un momento se presentan y no hay nadie que diga nada. Entonces se convoca a esta asociación. Ya existía, Beatriz Solís la constituyó 6 años antes, pero toma nueva fuerza con el liderazgo de Javier Corral, el ex senador que encabezó la causa de la ley Televisa. Invita a un grupo de intelectuales y gentes de la sociedad civil. Ahí está, por supuesto, Ernesto Granado Chapa, Jorge Carpizo, José Woldenberg, Benito Nasif, Denise Dresser, Carmen Aristegui, en fin, una gran cantidad de destacados mexicanos, gente de la cultura y de la comunicación, cuyo propósito es hacerle a la sociedad civil, al televidente, promover la comprensión en el sentido de que el derecho a la información es tan importante como el derecho a la casa, como el derecho a la vivienda, como el derecho a la libertad, como el derecho a la propiedad. Hoy en día un derecho de tercera generación moderno y contemporáneo es el derecho a la información. Información privada para poder comprar cosas mejores en los mercados, en la calle, mejorar tu calidad de vida, para que puedas emitir una opinión pública informada, política, económica, socialmente aceptada, ¿no? Fundada, y tratar de difundir estos nuevos aspectos que pueden ser ciertamente complejos, pero vitales. Jorge Fernando, y la MEDI, digamos, ¿cómo se puede participar en ella? Ya, si los ciudadanos y los profesores quieren conocer y participar ahí, ¿qué podrían hacer? Mira, tenemos la página de www.amedi.org, donde hay un segmento de inscripción, hay un formatito ahí para que se inscriban y bueno, recibirán los boletines, la información sobre los ciclos de conferencias que tenemos, las pláticas que se dan a lo largo del país en distintas universidades. Nos pueden invitar a sus universidades, a las escuelas, a los organismos sociales donde se encuentran ubicados, y con gusto asistiremos, ¿no? Perfecto. Bueno, ya con esto concluimos esta conversación con Jorge Fernando Negrete. Te agradecemos mucho. Gracias. Aquí en el contexto de la Muestra Iberoamericana de Televisión y Video Educativo, Científico y Cultural, los invitamos a la siguiente sesión de Visiones Compartidas. Que estén muy bien, entramos en contacto.